Bueno, entonces buenas para que se conecte al video. ¿En qué habíamos quedado? Estábamos hablando de series convergentes, ¿no? O sea, y de los criterios de convergencia de series. Y pues dentro de todos los que habíamos visto, criterio del cociente, criterio de... bueno, de los de comparación, el criterio de comparación del límite, criterio del cociente, bueno, todos esos. Digamos que también hay un criterio que digamos es más poderoso que los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que bueno, todo empieza, todo empieza con algo que se llama la serie alternante, ¿sí? Entonces, ¿qué es una serie alternante? Una serie es alternante si es una serie cuyo que los términos positivos y negativos van intercalados. Entonces, por ejemplo, el primer término es positivo, el segundo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y así, y de ahí en adelante, siempre cumple ese patrón, ¿sí? O sea, siempre es positiva, negativa, negativa, ¿sí? Habíamos hablado de algo que se llamaba el criterio de la serie alternante, ¿sí? ¿Y qué era el criterio de la serie alternante? El criterio de la serie alternante era un criterio que determinaba que si usted tenía una sucesión, o sea, que si usted tenía su serie, ¿no? Pero entonces la sucesión de los términos que componen la serie era decreciente y además, usted podía garantizar que los términos de la sucesión que componen la serie era decreciente. Y además podía demostrar que el límite de esa sucesión era cero, entonces usted podía decir que la serie converge. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una serie que era esta, que es menos 1 a la n sobre n, que se llama la armónica alternante. La armónica alternante sí es convergente. La armónica alternante sí converge. Pero, pero, la armónica normal no converge. Sí, ya nosotros ya habíamos demostrado por qué la armónica normal no converge. Entonces, eso se llama el criterio de la serie alternante. Pero ese criterio lleva a un teorema muy importante, que se llama el criterio de la convergencia absoluta. Y yo creo que el nombre dice mucho, ¿no? Digamos que es uno de los teoremas importantes, ¿sí? Que se llama el teorema del criterio de la convergencia absoluta. ¿Y de qué habla el criterio de la convergencia absoluta? Habla sobre las series que se llaman absolutamente convergentes. ¿Y qué es una serie absolutamente convergente? Una serie absolutamente convergente es una serie, o sea, es que si tengo una serie, dice esto, ¿no? O sea, que si yo tengo una serie, y esta serie, cuando yo le tome el valor absoluto a cada uno de los términos, yo puedo asegurar que esa serie con el valor absoluto de los términos converge, converge, entonces la serie sin el valor absoluto también converge. También converge. Además puedo decir algo. Además se dice que la serie es absolutamente convergente si converge con su valor absoluto. Si converge tomando la serie del valor absoluto de los términos. ¿Sí? O sea, si yo tomo la serie del valor absoluto de los términos, esa serie es absolutamente convergente. Así se le dice.
Y por ejemplo, una serie como la armónica, si converge tomando la serie esta, y si la serie solo converge con, o sea, sin el valor absoluto, vamos a ponerlo como entre comillas, sin el valor absoluto, entonces se dirá que la serie es condicionalmente convergente. Entonces, ¿qué significa que una serie sea absolutamente convergente? Que una serie sea absolutamente convergente significa que, pues al tomar el valor absoluto de la serie, esa serie sigue convergiendo. Y una serie es condicionalmente convergente si converge sin el valor absoluto, pero cuando usted le pone el valor absoluto, la serie diverge. El ejemplo clásico de el ejemplo, digamos que uno siempre le tiene que venir a la mente, pues es que la serie armónica es esto condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente. ¿Por qué la serie armónica es condicionalmente convergente? La serie armónica es condicionalmente convergente por la razón que, pues, si usted no la toma alternada, o sea, si no toma negativo, positivo, y usted la toma con el valor absoluto, pues entonces le va a quedar toda la serie armónica normal, ¿sí? Le va a quedar entonces un medio, o sea, va a tomar todos los recíprocos y los va a sumar, ¿sí? Pero entonces ya vimos que esa serie no converge. Entonces, la serie armónica, bueno, en realidad alternada, ¿no? La serie armónica alternada es absolutamente convergente, pues esta converge de menos 1 a la n sobre n converge, pero con el valor absoluto, que sería quitar este menos 1 a la n, o sea, digamos, usted puede tomarla así, menos 1 a la n sobre n, que es lo mismo que esta de 1 sobre n, diverge, ¿sí? Entonces, si con el valor absoluto diverge, pero sin el valor absoluto converge, pues se llama condicionalmente convergente. ¿Listo? Y bueno, ¿y para qué me sirve saber que una serie sea absolutamente convergente? Pues resulta que, mira el teorema anterior. El teorema anterior dice que si usted tiene que la serie le converge absoluta, entonces usted puede garantizar que la que no tiene valor absoluto también le converge. Ojo que al revés no, o sea, al revés lo que pasa con la serie armónica, ¿no? O sea, ella converge sin el valor absoluto, pero con el valor absoluto no. Ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra. Sí, o sea, que usted le tome el valor absoluto y que con el valor absoluto converja no significa, perdón, que si le converja sin el valor absoluto no significa que al tomarle el valor absoluto le converja. Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ejemplos. Vamos a mirar unos ejemplos. Mire, por ejemplo, bueno, en realidad para hablar del ejemplo me sirve más el siguiente teorema. ¿Sí? Me sirve más el siguiente teorema. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer los cálculos más fáciles, que se llama pues el criterio del cociente absoluto, que es en realidad el que uno más usa, que se llama, también lo llaman
test de la razón, que se llama test de la razón. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el criterio del cociente absoluto? El criterio del cociente absoluto es que si usted tiene una serie, una serie de términos no nulos, ¿qué significa que sea de términos no nulos? Significa que ninguno de los términos de la sucesión, o sea, ninguno de los valores de la sucesión se hace cero. ¿Por qué? Porque si usted tiene que en algún momento algún término de la sucesión se hace cero, no puede aplicar el test, porque pues terminaría dividiendo entre cero. Sí, usted no puede dividir entre cero no se puede. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una serie que es de términos no nulos, o sea que ninguno de los términos es cero, y toma el límite, toma el siguiente límite. Usted va a tomar aquí límite cuando n tiende a infinito de el módulo de u sub n más 1 entre u sub n, y eso le da un valor ρ. Entonces se puede decir cosas, ¿no? Si ρ es menor que 1, la serie converge absolutamente. Si ρ es mayor que 1, la serie diverge. Y tercero, si ρ es igual a 1, pues el criterio no concluye. El criterio no decide. Bueno, ¿y esto para qué usted le va a servir? Esto le va a servir para entender que usted puede tener una serie como la siguiente. O sea, digamos, usted puede tener esto. Ejemplo. O sea, usted puede tener esta serie, la suma, a ver, sí, esta la podemos poner, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 por n cuadrado sobre e a la n, ¿sí? Siquiera hagamos los primeros términos de esa sucesión. O sea, uno podría hacer los primeros términos de esta serie, perdón. Es que no me acuerdo cómo es que se hace eso. Espérenme aquí, yo creo que eso lo puedo hacer acá. Entonces déjenme mirar acá. Venga a ver si me deja. No lo he intentado nunca, desde n igual 0. A ver, entonces sería de menos 1 a la n más 1 que multiplica a n al cuadrado dividido entre e a la n. A ver. No deja. No deja. Olvídelo. Entonces, o sea, vamos a hacerlo aquí. Pensé que lo podía hacer allá, pero bueno, no se pudo.
Entonces, vamos a empezar a mirar esta serie, los primeros términos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer término? A ver, ¿cuál sería el primer término? A ver si todavía existen porque esta gente ni habla, mano. A ver, Alexandra, ¿cuál sería el primer término de esa serie? Alexandra, Señor, ¿cuál sería el primer término de esa serie? ¿Qué es el término de una serie? A ver, Adrián, ¿cuál sería el primer término de esa serie? Ah, pero Adrián dijo que no tenía audio. Sí, sí, estoy grabando. Andrés, Andrés Felipe Chaparro, tal vez. Andrés Felipe. ¿Cuál es el primer término de esa serie? Menos uno. ¿Seguro? O es lo que está por fuera, a la n más uno. No, pero ¿cuál es completo? Profe, es menos uno elevado a n. Es todo esto. Es todo esto. Reemplazado en uno. Cuando n sea uno. Entonces será menos uno a la n más uno. O sea, menos uno a la 1 más 1 sea 2. O sea, sería 1. Porque sería menos 1 a la 2. Y menos 1 a la 2 es 1. Por 1 al cuadrado, que es 1 sobre e a la 1. O sea, sería 1 sobre e. Uno a la N. No, 1 a la e no. 1 sobre e. Uno sobre B, qué buena, profe. Es distinto. ¿Cuál sería el segundo? A ver, Brian Bastos. No me haga perder la fe en ustedes, que no la tenía, pero imagine con esto peor. Brian, ¿cuál es el segundo término? Camilo Argüello, ¿cuál es el segundo término? Profe, el segundo término es menos uno elevado a la N más uno. No, el segundo término. O sea, cuando n es 2, ¿cuánto me da eso? Ah, ya, profe, ya le digo. Los 4 sobre A a la 2, ¿no? Sería menos 4 sobre e a la 2. Exacto. Sí, señor. Sí. Espera que ahora no me quiere marcar. Sería menos 4 sobre e a la 2. El otro es claro que va a ser positivo. ¿Cuál sería el otro? Nueve sobre E a la 3. Sería 9 sobre e a la 3. Exacto. Sería 9 sobre e a la 3. Menos 16 sobre e a la 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿esta serie converge o no converge? Les pregunto. A ver,
A ver aquí a quién le preguntamos. Jivan, Brian, Camilo. Toda esta gente no ha venido. Camilo Granados. Camilo Granados. ¿Cómo sabemos si la serie converge o no converge? Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Quién nos hicimos hoy? Dani Pantoja, Danilo Pantoja. ¿Cómo sabemos si esa serie converge o no converge? Danilo. Dani Cardoso, ¿existen o no? Estoy hablando solo. Estoy hablando solo. Se va acercando a un término menor. Bueno, Fabián Rodríguez, ¿qué hacemos para ver si eso converge o no converge? Fabián Rodríguez, ¿existe? Mirar si tiende a cero. Pero ¿cuál límite, Jackson? ¿Jackson sí? No, Adrián, perdón, Adrián. ¿Cuál límite mirar si da cero? Profe, Cuénteme. profe, es hacer término por término, hacer como la operación y saber si va dando, pues si da que error es menor que menos que uno, la serie converge, absolutamente, ¿no? Por eso, pues vamos a hacerlo. Entonces hágalo a ver cuánto le da. Sí, a mí me dio, creo que converge, ¿Cuánto le dio el límite? ¿Qué creo valor que le dio? menos 2. Menos 2 no le sirve, porque entonces menos 2, porque como es valor absoluto, entonces el valor absoluto le estaría dando 2. Ah, pues entonces es 2, profe, y ahí sí diverge. Si le da 2 diverge. Vamos a ver, Sí, señor. vamos a ver. Vamos a ver Creo la que me cuenta. dio menos 2, o sea, 2 es valor absoluto. A ver. Usted hizo esto. Puso menos 1 a la n más 1. Pero n más 1, usted en n reemplaza n más 1. Entonces eso le va a quedar n más 1 más 1. O sea, n más 2. De aquí arriba le queda n más 1 al cuadrado. Todo esto sobre e a la n más 1. Y todo esto dividido entre menos 1 a la n más 1 por n cuadrado sobre e a la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Todo esto sería límite cuando n tiende a infinito de. Entonces vamos a multiplicar. A ver, vamos a hacerle esto, ley de aquí de la oreja, ¿no? Entonces le va a quedar arriba e a la n, que viene en el denominador, por menos 1, voy a dejarlo así, ¿sí? Menos 1 a la n más 1 por menos 1. Y luego lo de arriba lo puedo separar como n cuadrado más 2n más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor.
O sea, simplemente puse el n más 1 al cuadrado, lo puse como n cuadrado más 2n más 1. ¿Listo? Aquí abajo entonces me queda menos 1 a la n más 1, menos 1 a la n más 1 que multiplica a n cuadrado que multiplica a e a la n por e. Que bueno, acuerde que e a la n más 1 es lo mismo que e a la n por e. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Por qué la otra E? Pues porque, ¿cómo? Porque es un ¿Por qué la exponente. otra E? Porque es un exponente, o sea, e a la n más 1 pues es e a la n por e, ¿sí? Entonces aquí puede cancelar, entonces el e a la n lo puede quitar con el e a la n, el menos 1 a la n más 1 con el menos 1 a la n más 1, y entonces todo esto le va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de, a ver, entonces diría menos n cuadrado, pues menos 1 vamos a multiplicarlo, ¿sí? Entonces menos 2n menos 1. Y abajo le queda e por n cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero voy a ponerlo ahí. ¿Sí o no? Y qué masacre va a haber el viernes. ¿Sí o no? Ya estoy viendo ahí los cadáveres ahí. Bueno. O Ahí sea, está bueno. Ahí está bueno. entonces, pues digamos, no sé si sea difícil de ver que yo puedo sacar el 1 sobre e del límite. Porque él está multiplicando, ¿no? O sea, es como si yo tuviera aquí arriba, incluso puedo dejarlo como menos 1 sobre, no, déjelo así, como 1 sobre e. Y deje el valor absoluto adentro. Entonces aquí le queda, vea, aquí le queda n tiende a infinito. Entonces calcula este límite. Recuerden que yo les dije que para calcular este límite uno dividía entre la potencia más grande del denominador o hacía el hospital. ¿Sí? Cualquiera de las dos sirve. Cualquiera de las dos sirve. Entonces, pues como usted lo quiere hacer, entonces n cuadrado sobre n cuadrado menos 2n sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado sobre n cuadrado. ¿Listo? Y entonces resulta que cuando usted calcula este límite, al calcular este límite, esto le da menos 1, esto le da 0. Aquí también toca irlo entre n cuadrado para que le dé 0. Y acá esto le da 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que le va a dar 1 sobre e por este límite. Pero el límite del valor absoluto de 1. Límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 en realidad. Porque le queda menos 1 sobre 1 en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto le está diciendo, esto lo que le está diciendo es que el límite este de menos 1 sobre 1 pues sería 1. Entonces, ¿esto cuánto le está dando? Le está dando 1 sobre e. Pero ¿cuánto es 1 sobre e? Resulta que ¿cuánto les dije que era? ¿Cuánto les dije yo que era el número e? Profe, creo que 2,7, algo así, ¿no? 2.7. 2,7, sí. Pues 1 entre 2,7 es menor que 1. 1 entre 2,7, perdón.
O sea, ese fraccionario es menor que 1. Sí, claro. Es menor que 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que sí converge. Convergen. ¿Quién fue el que dijo que no convergen? ¿Quién fue el que dijo que no convergen? Por ahí alguien dijo que no convergen. Yo ¿Por le dije qué? que se acercaba a un número menor. No, usted dijo que daba 2. Alguien dijo que daba 2. Yo No no se fui. esconda. No, yo no fui. Ah, bueno, si no fue usted, fue alguien. No se esconda. Asuma las consecuencias de lo que dijo. Dijo que daba 2 y no da 2. Da 1 sobre... ¿Por qué negativo? ¿Dónde, Adrián? Acá. Por el menos 1. Porque es que mire, acá le queda menos 1 a la n más 1 más 1. Eso es menos 1 a la 2. Pero entonces uno puede hacer lo mismo que se hizo acá, que como es misma base, pues se suman exponentes, ¿sí? Y al tomar la misma base y sumar exponentes, pues entonces usted este menos 1 a la n más 2, que es lo que le está dando acá, aquí le está dando menos 1 a la n más 2, pues entonces como le hace menos 1 a la n más 2, entonces usted lo puede escribir como menos 1 a la n más 1 por menos 1, ¿sí? Es por eso. Es por eso, Adrián. Listo. Bueno, entonces da menor que 1. Como da menor que 1, pues entonces usted ya puede decir que la serie es convergente. Convergente porque mire el criterio. Si ρ es menor que 1, o sea, si ese límite que está ahí es menor que 1. Ejemplo. A ver otro ejemplo, a ver qué pasa. Menos 1 a ver un ejemplo, a ver qué pasa. La suma desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 menos 1 a la n más 1 que multiplica a n sobre n cuadrado más 1. Bueno, van a hacerlo ustedes. Voy a darles ahí 5 minutos para que lo hagan ustedes solos. Totalmente solos. A ver, vamos a preguntar por qué. Iba por aquí. Ferney, ¿cuánto le dio? No, profesor, no lo he terminado todavía. Pero sí lo está haciendo. Sí, señor. Bueno, yo le creo. Heriberto, ¿cuánto le dio? Jackson, ¿cuánto le dio? Jackson o Heriberto o ninguno. Jefferson, ¿cuánto le dio? Profe, estoy calculando el límite, estoy un poquito perdido ¿Dónde? en cómo comenzar. No, mentiras, profe, es que No me diga eso, que me hace rabia, mano. Ya hemos hecho como 50 y todo lo mismo. estoy calculando el límite, profe, tranquilo. Bueno. Jesús Gutiérrez. Esa mortanda el viernes va a estar buena. Imagínese, haga cuentas. Haga cuentas. Jesús Rangel iba a hablar.
Profe, dame el número. Anda, calculadora, aparece. Josué Flores. Señor, ¿Cuánto le dio? ahí lo sigo haciendo, profe. Ahí vamos. Michael Barreto, ¿cuánto le dio? Ahí voy, profe, no he terminado. Pedro Cano. Ricardo Antolines. Valentina. Yubran. Nadie. Bueno. Bueno, a esperar los 3 minutos más. A ver. ¿Cuánto les da? Profe, un poquito para... Cuando da cero, Mire, es decir, que convergen. es convergente por lo siguiente. Sí, sí, ahí converge. Porque a usted es el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces, en la parte de arriba reemplaza donde está n, pone n más 1. Entonces le va a quedar menos 1 a la n más 1 más 1. ¿Sí o no? Y arriba le queda Sí, 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 ahí está n bueno. Sí, más señor, 1. sí. Todo esto dividido entre n más 1 al cuadrado más 1. Y todo eso lo divide entre menos 1 a la n más 1 por n sobre n cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo. Sí, profe, sí, hasta ahí voy igual. Sí, ahí vamos igual. Entonces, bueno, pum. Arriba le va a quedar menos 1. Voy a hacer todos los pasos, pues, porque n más 1. Y le queda multiplicado por n cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Ay, sí, vale. ¿Sí o no? O sea, usted hace orejita. Entonces le queda, arriba le queda menos 1 a la n más 2 por n más 1 por n cuadrado más 1. Y aquí abajo le queda n más 1 al cuadrado más 1. Menos 1 sobre n más 1 Todo por eso n. multiplica eso a menos 1 a la n más 1 y eso multiplica a n. ¿Sí o no? Bueno, entonces va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de ¿qué? De menos 1 a la n más 1 por menos 1 por n más 1 por n cuadrado más 1 por n cuadrado más 1. Todo eso dividido entre n cuadrado más 2n más 1 más 1. Sí, estoy aquí haciendo el denominador este. Menos 1 a la n más 1 por n. Y elimino. Entonces, esto se va con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, hasta ahí puedo quitar eso. Ahora entonces vamos a hacer aquí límite cuando n tiende a infinito.
Ay, no, si da 1. Ah, no da 1 por la siguiente razón. Porque, a ver, vean. ¿O sí? Desgracia. Entonces aquí le va a quedar lo siguiente, le va a quedar menos n menos 1. Eso multiplicando a n cuadrado más 1. Y todo esto dividido entre. Todo eso dividido entre n cuadrado más 2n más 1 por este n. Entonces sería n a la 3 más n a la 3 más 3n, n a la 3 más 3n más 3n más 2n cuadrado, espere que ya me enredé yo, más 2n cuadrado, n a la 3 más 2n cuadrado más 1 es 2 más 2n. Profe, hay de 2n cuadrado. ¿Cómo? ¿Me puede explicar por qué da 2n cuadrado, profe? Ahí no es 3n o 2n. Es 2n porque es 2n por n. 2n por n. Exacto. O sea, es el n cuadrado por n ya. le da n a la 3, ¿sí? Bueno, pero esto da 1. Ya, ahí da 1. Entonces aquí nos por otro lado. Ay, sí daba 1. Y 1 por n es 2n. Claro, porque le va a quedar. Entonces mira aquí arriba, porque aquí arriba le queda. Y 1 más 1 es 2. O sea, porque este paréntesis no está haciendo nada. 1 más 1 es 2. Entonces 2 por n, pues 2n. Entonces le queda menos n a la 3. Menos n a la 3. Menos n. Menos n cuadrado. Menos 1. ¿Sí o no? Aquí arriba. Y aquí abajo le queda n a la 3 más 2n cuadrado más 2n. ¿Sí? Y no da 1. Da 1 porque... Ay, pensé que daba 0. Límite cuando n tiende a infinito. No puede cancelar, no. No, es que da 1. El problema es que el límite da 1. Si lo hice bien, ¿no? O sea, menos n a la 3 sobre n a la 3, porque da 1. Menos n sobre n a la 3, menos n cuadrado sobre n a la 3, menos 1 sobre n a la 3, todo sobre n a la 3 sobre n a la 3, más 2n cuadrado sobre n a la 3, más 2n sobre n a la 3. ¿Sí? Entonces, pues esto le da 0, esto le da 0, esto le da 0, esto le da 1, esto le da 1, esto le da 0 y esto le da 0. O sea que este límite le está dando 1. ¿Listo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Primero hay que mirar si está bien calculado el límite. Porque tengo mis dudas. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué? ¿Por qué dice que? El final. O sea, todo sobre n a la 3. Pues porque es el exponente más grande del denominador. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ah, sí, claro. Profe, yo al Sí, comienzo sí. le he dicho que daba 1, ¿no? Menos 1. Bueno, da 1 por el valor absoluto. Listo, entonces da 1. Es por el valor absoluto. ¿Qué significa que dé 1? ¿Qué significa que dé 1? No sé. No sé porque hay que mirar ahora otra cosa. Está bueno el ejercicio. ¿Por qué? Ahora hay que mirar cuál es el límite. No este límite, sino el otro. Voy a hacerlo en otro color. Límite cuando n tiende a infinito de eso que está ahí sin mirarlo. O sea, solo de esto, de n sobre n cuadrado más 1. ¿Cuánto me da este límite?
Eso da 0. Ese límite da 0. Sí, ese límite da 0. ¿Por qué? Porque este límite da 0. Sí, o sea, usted calcula el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n cuadrado más 1. Todo eso le queda n sobre n cuadrado. Y aquí le queda n cuadrado sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Esto le da 1, esto le da 0 y esto le da 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, esto simplemente la alterna. Pero como este límite se va para 0 y esto es decreciente, por el criterio de alternantes, la serie converge. La serie converge. ¿Sí? Pero note que converge sin el valor absoluto. Cuando usted le ponga el valor absoluto, diverge. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Sí? ¿Me entienden o no? ¿Sí está bien lo que estoy diciendo? Profe, un favor, ¿puede bajar para terminar de estudiar? Profe, las dos soluciones están bien, ¿verdad? O sea, Es que tengo las dudas dos con este respuestas límite son válidas. último. O sea, el límite de esto sin el valor absoluto da 0, eso sí fijo. Eso sí es fijo. El problema está es con ese valor absoluto. Porque con ese valor absoluto me está dando 1. Y acuerda que con 1 no puedo decir nada. Profesor, y ahí en menos 3 a la, sobre n a la 3 no debería dar menos 1 en vez de 1. ¿Dónde? Cuando le pone el sobre el n a la 3 a todos. Abajo. Pero es que Ah, le bueno, Ahí tomo en el la valor primera. absoluto. mayor exponente. No, es que él dice que esto aquí debe dar menos 1. Sí, da menos 1, pero por dentro del valor absoluto. Entonces, como usted pone valor absoluto, pues el valor absoluto pues le da 1. ¿Sí? Ah, listo. ¿Listo? Bueno. Entonces, según lo que nos dio ahí, o sea, la serie converge condicionalmente. ¿Por qué condicionalmente? Porque converge sin el valor absoluto, converge, pero cuando le pone el valor absoluto, diverge. ¿Listo? Profe, Cuénteme. es decir que primero donde nos llega a dar que es igual el 1 sea igual a 1, así como nos dio al comienzo, debemos hacer luego como usted lo hizo para que nos dé 0, o sea, dividir por el mayor exponente del denominador, pero solo el segundo término, ¿no? Primero. Sí, o sea, usted divide sobre el mayor término del denominador. O sea, lo primero que uno siempre tiene que mirar es, independiente de cualquier serie sea, si es alternante o no, uno tiene que lo primero que hay que hacer es calcular el límite de lo que está aquí. ¿Sí? Uno siempre calcula ese límite. ¿Reemplazando? No, el límite cuando n tiende a infinito. No, sin reemplazo, no, dividiendo entre la potencia más grande del denominador. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, ¿sí?
si es condicionalmente convergente. Eso hay que hacerlo. Sí, o sea, entonces usted divide acá, quite este menos 1 a la n más 1. Entonces, usted lo primero que va a hacer es calcular en cualquier serie, sea positivo o sea alternante. Este es alternante. Usted toma el límite de esto cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Si ese límite le da 0, es un buen indicio, pero eso no implica que sea convergente. ¿Sí? Esta que está aquí es convergente porque tiene el menos 1 a la n más 1, entonces se vuelve alternante. Entonces, cuando usted tiene una serie que es alternante y el límite le da 0, de ahí usted ya puede extraer, que el límite de la función, que la serie converge. ¿Por cuál teorema? Por el teorema este que vimos al principio de la serie alternante, el criterio de la serie alternante. Por el criterio de la serie alternante, o sea, como el límite le da 0, y pues claramente eso es decreciente porque el límite le da 0, entonces ¿qué? Entonces ahí ya puede decir que la serie converge, pero porque tiene menos 1 a la n más 1. ¿Sí? Listo. Es condicionalmente convergente. ¿Qué significa que sea condicionalmente convergente? Que converge así como está, pero vea que cuando le pusimos el valor absoluto nos dio 1. Entonces no converge absolutamente. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que converge absolutamente? Significa que al usted ponerle el valor absoluto, ellas convergen. Pero vea, cuando le pusimos el valor absoluto, no se sabe si converge o no converge. Entonces no converge. ¿Sí me entiende? La idea. Entonces ya le toca a uno buscarse otro método para demostrar por qué no converge. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Sí, señor, más o menos. Bueno. Bueno, y pues el otro indicio también podría ser reemplazando, ¿no? Y si se acerca a 0, pues va a converger y No, también hallando señor. el límite, No, lo que dice. señor. Usted no puede Y entonces reemplazar. el anterior, ¿por qué lo hizo? ¿Dónde reemplacé? El anterior, o sea, me refiero al ¿Dónde? reemplazado al comienzo, ¿Dónde? en el anterior ejemplo. ¿En este? Sí, 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 sí. ¿Cómo así reemplazar esto? Al comienzo, cuando empezaba a reemplazar, que se acercaba a 0, sí. Esto no es reemplazar, esto es mirar cómo son los términos. Esto no le dice a usted nada. Sí, pero igual está reemplazando el n, ¿no? Sí, estoy reemplazando el n, sí, para mirar cuáles son los primeros términos, pero esto no le dice nada si converge o no converge. Que son apenas 5 términos. O sea, 5 términos no le determinan cómo es la serie. Listo, sí, está bien. O sea, esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Pero que usted reemplace 5 términos no indica que la serie sea divergente. O sea, esto lo hice más por entender a ver si cuando yo les hablaba de términos, sabían que era un término. No, sí, o sea, me refiero que puede ser un indicio, por ejemplo, hallando Un con el indicio, límite. sí, O un sea, hallas el indicio límite sí, de la serie. pero eso no es nada, sí, o sea, usted tiene que calcular el límite. El límite sí le da Sí, 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 con sí. toda la seguridad, pasa tal cosa o pasa tal cosa, ¿listo? Listo, listo. Listo, entonces tenemos esto. Bueno, de una vez les informo ya que me llegó un correo aquí que yo tenía un horario de asesoría el martes de 4 a 5 de la tarde. Toca quitarlo y toca ponerlo en otro lado. Entonces ya les informo dónde lo puedo poner. Toca mirar la encuesta a ver por qué horario toca cambiarlo. ¿Listo? Porque nos pidieron reunión a esa hora. Bueno, listo. Quiero terminar hablando. Bueno, quiero hablar perdón.
quiero terminar hablando de algo que se llaman series de potencias. ¿Listo? Ojo con lo que voy a decir aquí. Ojo con lo que voy a decir aquí. O sea, yo no voy a evaluar series de potencias. ¿Por qué no voy a evaluar series de potencias? Porque me parece que es un tema demasiado largo como para tratarlo en una sola clase. ¿Sí? O sea, lo hago con la gente de matemáticas especiales porque pues ellos ya tienen experiencia, ¿sí? O sea, ya han estudiado bastante, ya saben de esto. Pero entonces, o sea, a ustedes en una sola clase hablar de series de potencia es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que les voy a comentar qué son las series de potencia, ¿sí? Pero no implica, o sea, quiero que saquen esto de la cabeza siempre, o sea, uno no debe aprender algo o estudiar algo por el examen. Sí, o sea, esa es la reflexión del día, o sea, uno en realidad, uno estudiar matemáticas, uno no debería estudiar matemáticas por pasar cálculo integral. O sea, eso no sirve para nada, eso no hace nada. ¿Sí? Uno debe Por eso no le caen bien los ingenieros. Es que los ingenieros tienen esa mala costumbre, o sea, bueno, no, incluso no es ni culpa ni de los ingenieros, o sea, eso es de mucha gente en general, o sea, que solo estudian porque va a salir en el parcial. Entonces, si van a tomar esto que voy a decir como que no lo van a estudiar porque no va a salir en el parcial, entonces toca meterlo en el parcial. Entonces, ¿van a estudiar esto bien, sí o no? Van a estudiarlo bien, o sea, lo van a leer, pues. Porque esto les sirve para la vida. ¿Por qué les sirve para la vida? Por lo siguiente. Vea. Resulta que las series de potencias es lo que usan las calculadoras para poder calcular, valga la redundancia, por ejemplo, el valor de seno o de coseno. ¿Por qué? Bueno, digamos usted lo que hace, o sea, digamos usted cuando ingresa, por ejemplo, el valor de seno de 1 en la calculadora, entonces hágalo, o hagámoslo aquí en Wolfram. Digamos, Wolfram hace lo mismo. Entonces, digamos, yo pongo aquí seno de 1, seno del número 1. Entonces, vea, seno del número 1, él me da en radianes, ¿no? Me da 0.814, ¿Listo? Acá, él cómo obtiene, o cómo Wolfram obtiene este valor de 0.8147984. Resulta que lo que hace Wolfram es lo siguiente. Lo que hace Wolfram es hacer una aproximación por medio de la serie de potencias del seno. ¿Cuál es la serie de potencias del seno? La serie de potencias del seno es la siguiente serie. Seno de x, usted lo puede escribir como la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n que multiplica a x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Esto es seno de x. Ya ahorita vemos de dónde sale esto. Seno de x es esto. Y esto es lo que se llama una serie de potencias. Una serie de potencias, entonces vamos a escribir aquí la definición, ahorita hablamos del seno de 1. Una serie de potencias es una serie de la forma, una serie de potencias es una serie de la forma n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n. ¿Sí? Una serie de potencias es una serie que tiene esta forma. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que antes solo trabajábamos con el a sub n. No, ahora ¿qué pasa? Ahora resulta que le metimos una variable x. O sea, esto es una función en realidad.
¿Por qué es una función? Porque pues yo puedo reemplazar aquí en x, puedo poner el valor que yo quiera, y al poner el valor que yo quiera, pues entonces me va a obtener el valor de la función. ¿Qué pasa entonces con seno de 1, por ejemplo? Entonces vea, un ejemplo es seno de x, entonces resulta que seno de x es esa serie que está allá. Vamos a hacer los primeros 3 términos, los primeros 5. ¿Cuáles serían los primeros 5 términos de esta serie que está acá? A ver si me entendieron lo de los términos. ¿Cuál sería el primer término? Ojo que empieza en 0. ¿Cuál sería el primer término? Profe, ¿de cuál serie, perdón? De esta de seno de x, esa que está escrita aquí en la derecha. Esa que está aquí subrayada. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer o no? Esta serie que está aquí, que Profe, se- 0 sobre 2n más 1 factorial. factorial. Ese es Sí. el primero. Entonces sería, ¿cuál sería el primer término? 0 sobre 2n más 1 factorial. No, pero no estoy reemplazando x, estoy reemplazando n. El x déjemelo quieto. Profe, ese x, entonces ese x, profe, en lugar del 0 arriba en el numerador. Es 0, es 1. Ah, no, mentira, sí, tiene toda la razón. Discúlpeme, es x. Es x. Es x, profe, que nomás x y ya. Porque le va a quedar menos 1 a la 0 que multiplica Da a 0. x elevado a la 2 por 0, Cero. 0 más 1, 1. Entonces queda x a la 1. Y Uno. abajo le queda X. 2 por 0, 0 más 1, 1 factorial. Entonces en realidad es x sobre 1. Positivo, ¿sí o no? ¿Cuál sería el segundo término? X sobre 1 factorial pues es 1, ¿no? Sí, bueno, póngalo factorial, listo. ¿Cuál sería el siguiente término? ¿Cuál Profe, sería ese? profe, el numerador creo que queda 1 por x a la 3. Menos 1, entonces queda menos Sí, x a la 3. queda 1. Y abajo le queda 2 por 3, 2 por 1, 2 más 1, le queda 3 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿me puede explicar ese x a la 3? Pues 2 por 1, ¿Por qué la x a la 3? 2 por 1, ¿cuánto es? 2 por 1 más 1, 3. Ah, ya, sí. ¿Cómo le queda el tercer término? Profe, ahí no se tiene, ¿Cómo? profe, ahí no se tiene en cuenta en el segundo término, no se tiene en cuenta el menos 1 elevado a la n. Es que menos 1 elevado Ah, a sí, la, claro, a la sí, 1 sí, es sí, menos. ya entendí, ya. Es Este- 1, es 1x. ¿Cómo me queda el otro término? X a la 3. X a la 5. X a la 5 sobre 5 factorial. Positivo, ¿no? ¿El otro cómo le queda? X a la 6. A la 7 A la 7. A la 7, a la 7. X a la 7. sobre 7 factorial. ¿Y cómo le queda el otro? Sobre ¿Y cómo le queda el otro? A la 9. A la 9. X a la 9. Listo. Y ahí sigue. Y ahí sigue. ¿Sí? Ahora, esa es la que la de seno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dio la calculadora? La calculadora nos dijo que seno de 1 era 0.8 ¿qué? 0.8414. 84-14. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, 0.84-14. vamos a calcular, eso nos dio la calculadora, ¿no? Ahora vamos a tomar el número 1 y lo vamos a reemplazar acá. Entonces reemplácelo ahí, hasta aquí, o sea, los puntos no los tome en cuenta, sino hasta donde van los puntos. Entonces,
digamos que en ese sentido, seno de 1 acá, ¿qué nos va a dar? Pues digamos, nos daría 1 sobre 1 factorial, ¿sí o no? Menos, cuando aquí reemplace el x, pues me va a quedar 1 a la 3, ¿sí o no? Sobre 3 factorial, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Empezamos a reemplazar X, ¿cierto, profe? Sí, estamos reemplazando x. Cuando reemplace el x a la 5, ¿cuánto me va a dar? Pues 1 sobre 5 factorial. Aquí 1 sobre 7 factorial y ahora va a sumarle 1 sobre 9 factorial. Ahora hagan por favor esa cuenta ustedes ahí con sus calculadoras. Acuérdense que el factorial usted lo encuentra con shift. Bueno, creo, ¿no? Espere. Ve aquí. O sea, usted se va a shift. Espere que no me vea. Estoy todo desechable. Aquí, o sea, usted va a la calculadora. Aquí está el shift. Y aquí está el x a la menos 1. Entonces usted va a calcular por lo menos 5 factorial. Entonces usted pone por el 5 y pone shift y pone ese x a la menos 1. ¿Sí? No sé, ahí se alcanza a ver, ¿sí o no? Entonces le da el 5 con la admiración. Entonces usted le da igual. Y ahí le sale, vean, 120. ¿Listo? Así se calcula el factorial en la calculadora. ¿De acuerdo? Listo. Entonces hágale, a ver, calculen eso a ver cuánto les da. Déjenos ver. Profesor, a mí me da 0.8414. ¿Seguro? O sea, ya tan rápido llegamos a la aproximación. Señor, Vea, mire, con 5 términos. 71, 0.8414, 71, 0097. Vea, mire, aquí usan más, vea. ¿Cómo fue que le dio? 0.8414, 71, 4, 14. Vea, sí ve, mire, ya con esos 5 términos, vea que con esos 5 términos ya llegó a 5, 1, 2, 3, a 5 cifras significativas. ¿Sí ve? Solo con 5 términos. Entonces, ¿sí ve lo que hacen las calculadoras? Lo que hacen las calculadoras es, pues bueno, uno no se va a poner a armar pues el 30 términos aquí a mano, ¿no? Porque pues para eso están las calculadoras. Pero entonces si observa, o sea, con 5 términos ya llegamos a esa precisión. Entonces vea, ¿qué hacen las calculadoras? Las calculadoras dicen, seno de x es tal cosa. Entonces, si seno de x es tal cosa, pues si seno de x es esa serie, entonces dicen, si seno de x es esa serie, pues entonces yo calculo cuánto vale seno de x aproximando pues a 10 términos de esa serie. ¿Listo? Entonces 0.814, ¿cómo es? 8.41471. 8.41471, ¿sí? ¿Listo?
Entonces, bueno, pero ¿cómo se llegó a esa forma de la serie del seno? Pues fácil. Digamos, lo que hizo, esto lo hizo un señor que se llama Taylor. Taylor lo que hizo fue, bueno, yo quiero escribir una función como una serie de potencias. Entonces, quiero escribirla de esta manera. Entonces, ¿qué hizo? Pues entonces lo que hizo fue f de x, si yo la quiero escribir así, pues entonces será a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x a la 3 más a sub 4 por x a la 4 más a sub 5 por x a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Esos serían los primeros 6 términos de esta serie. ¿Listo? Y mire lo que hizo él. Vamos a calcular la primera derivada. De esta suma. ¿Cuánto me da la primera derivada de toda esa suma que está ahí? Al menos hasta donde se ve. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da esa primera derivada? ¿Cuánto me da? ¿Sí me entienden la pregunta o no? O sea, voy a coger esto que está acá, todo esto, y lo voy a derivar. ¿Cuánto me da la derivada de eso? La primera derivada. ¿Cero, profe? ¿Cómo ¿O que A? cero? A. ¿Cómo que A? De esa suma. ¿Qué es la derivada de una suma? 15. O sea, 15. no le da a sub 1 más 2 a sub 2 por x más 3 a sub 3 por x al cuadrado más 4 a sub 4 por x a la 3 más 5 a sub 5 por x a la 4. ¿No le da eso? Bueno, más aquí, hay más términos. ¿Sí me entiendo o no? Sí, sí. Listo. ¿Cuánto da la segunda derivada? ¿Cuánto da la segunda derivada? Profe, 2 a sus 2 más 6 a sus... A 2 sus a sub 3 2. x Bueno, más 3 por 2. Déjemelo así. más Por a sub 6, o 3 sea, x más 4 por 3 por a sub 4 por x al cuadrado más 5 por 4 por a sub 5 x a la 3 y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Cuánto me da la tercera derivada? ¿6 a sus 3? Tres por 2, déjemelo así, por a sub 3, más. ¿Cuánto me da la otra? 4. 3 por 6. 4 por 3 por 2. Por a sub 4x, ¿sí o no? Y la otra me da 5 por 4 por 3 por a sub 5x al cuadrado. ¿De acuerdo?
¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. eso aquí Señor. sería 3 factorial. ¿Sí o no? Esto sería 4 factorial. Bueno, y aquí le está faltando un pasito para hacer 5 factorial. Pero observe lo siguiente, que si usted arranca con f de x igual a esto que está acá, toma la primera derivada y ahora va a hacer lo siguiente. Digamos que bueno, en la enésima derivada pues le va a quedar n factorial por a sub n más, bueno, aquí le va a quedar algo más o menos así, le va a quedar como n más 1 por n más 2, digamos, aquí le van a quedar un poco de cosas por a sub n más 1 por x, y aquí un poco de vainas, ¿sí? Un poco de cosas ahí más a la derecha. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a evaluar en 0. ¿Listo? Vamos a calcular entonces f de 0. ¿Cuánto me da f de 0 en esta primera suma? Aquí en esta que está acá, en esa que estoy subrayando. ¿Cuánto me da f de 0? Si yo pongo a x igual a 0, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da eso? A 1. A 0. A sub 0. A sub 0. ¿Por qué a sub 0? Pues porque a sub 1 por x le da 0, a sub 2 por x le da 0, a sub 3 por x le da 0. O sea, f de 0 le da 0. ¿Cuánto le da f' de 0? Perdón, a sub 0. A sub 0, a sub 0, a sub 0. Discúlpeme aquí. A sub 0. A sub 0. ¿Cuánto le da f' en 0? La primera derivada en 0, ¿cuánto le da? A sub 1. Da a sub 1. ¿Cuánto le da la segunda derivada en 0? Dos a sub 2. ¿Cuánto le da la tercera derivada en 0? A sub 3. Por 3 factorial. 3 por 2 por a sub 3. 3 factorial. Ah, señor. ¿Listo? Y observe que al usted evaluar la enésima derivada le queda n factorial por a sub n. O sea que f sub n evaluada en 0 pues le da n factorial por a sub n. Listo. Y entonces usted despeja la sub n de ahí. Entonces el a sub n llegó y le dio la derivada en 0, la enésima derivada en 0 sobre n factorial. ¿Listo? Eso le dio el a sub n. Pero si el a sub n le dio eso, si a sub n le dio eso, pues ¿qué implica? Pues eso implica que usted puede encontrar quién es el valor de qué, de a sub n, simplemente calculando las derivadas de la función. ¿Listo? Y note lo siguiente. Vamos a hacerlo con una función particular. Vamos a hacerla con f de x igual a seno de x. ¿Listo? Entonces, ustedes mismos van a hacer lo siguiente. ¿Cuáles serían las 5 primeras derivadas de esa función? Y me las van a decir. A ver, arranco con seno de x. Entonces vamos a calcular las primeras 5 derivadas, a ver cuánto les da.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Los escucho. ¿Cuánto le dio la primera derivada? Uy, no, imposible. ¿Cuánto le da la primera derivada de seno de x? Coseno de X. ¿Cuánto le da la segunda derivada? O sea, la derivada Menos seno de X, profe. ¿Cuál sigue aquí en la tercera? Ahí sí estoy perdido. Pues la derivada de menos seno, ¿cuánto es? La derivada de seno, ¿cuánto es? Fue menos coseno. La derivada de seno es coseno. Y pues si tiene un menos, pues ¿cómo le va a quedar la derivada? Menos coseno. de X. Menos Menos coseno. coseno. ¿Y cuánto le da la cuarta derivada? ¿Cuánto le Seno da? de X, ¿no? Da seno, positivo. Sí, Y aquí me vuelve a dar coseno de x. O sea, nota que vuelvo a repetir el ciclo. Ahora vamos a evaluar f de 0. ¿Cuánto me da f de 0? Mejor dicho, ¿cuánto es seno de 0? ¿Cuánto es seno de 0? 0, profesor. 0. ¿Cuánto es f' de 0? O sea, ¿cuánto es coseno de 0? Esto uno lo tiene en la mente de una, pum. 1. Coseno de 0 es 1. ¿Cuánto es la segunda derivada? O bueno, mejor dicho, ¿cuánto es menos seno de 0? Fácil. Pum, ¿cuánto? 0. 0. 0. 0. Y la tercera en 0. Menos 1. Menos uno. 1. Y luego pues la cuarta derivada en 0 pues me dará seno de 0, o sea 0. Y la quinta derivada en 0 pues me dará coseno de 0, o sea 1. ¿Listo? Entonces, eso me van dando las derivadas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Yo estoy construyendo, note de dónde partí. Yo partí de esta serie. De esta serie le calculé la derivada. ¿Sí? A esa serie le calculé la derivada. Y entonces obtuve que la sub n era la enésima derivada evaluada en 0 dividida entre n factorial. ¿Sí? Y entonces tomé la función seno de x. Al tomar la función seno de x, entonces obtengo que a sub 0 pues me va a dar 0 sobre 1 factorial, pero 0 arriba en el numerador siempre me va a dar 0. A sub 1 entonces me daría 1 sobre 2 sobre 1 factorial. Perdón, aquí es 0 factorial, pero 0 factorial es 1. Entonces daría 1, ¿listo? 1 sobre 1 factorial, pues eso ¿cuánto es? Pues es 1. A sub 2 será 0 sobre 2 factorial, o sea 0. A sub 3 será menos 1 sobre 3 factorial, y pues eso es menos 1 sobre 3 factorial. A sub 4 me da 0. A sub 5 pues me dará 1 sobre 5 factorial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, teniendo en cuenta esta lista que me salió acá, esta lista con esta a sub n, pues entonces obtengo esta lista que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 0, perdón, aquí es 0. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿Sí o no? Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, pues lo que está ocurriendo es que, digamos, a sub 0, pues va con x a la 0. A sub 1 va con x a la 1. A sub 2 va con x a la 2. Y así sucesivamente. Pero note que a sub 0 y a sub 2 es 0. Entonces el que está sobreviviendo es a sub 1, a sub 3, a sub 5. Entonces la serie me está quedando, o sea, esta serie a sub n, x a la n, esta serie me está quedando 0 más 1 sobre 1 factorial por x. Ese era positivo, ¿no? Ese era positivo, porque el negativo es a sub 3. Más 0, menos 1 sobre 3 factorial por x a la 3, más 0, más... Profe, que si se está grabando la clase. Sí, se está grabando. Ah, bueno, Jackson contesta y nadie dice nada, mano. Bueno, menos 1 sobre 3 factorial por x a la 3. Luego, ¿qué le va a quedar? Pues luego le va a quedar 1 sobre 5 factorial por x a la 5, ¿sí? Porque a sub 5 va con x a la 5. ¿Sí? Y observe que esa es precisamente la construcción que teníamos aquí arriba de seno de x. ¿Sí recuerdan la construcción de seno de x? Por aquí, mírela. Ahí está la construcción de seno de x. ¿Sí ven cómo salió? ¿Me entienden la idea? Vean, mírela, aquí está otra vez. ¿Está claro lo que se hizo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe, entonces a partir de que a sub 3 da. ¿Da qué? No. O sea, mire, vamos calculando las derivadas y si ven, vea, de ahí fue donde salió la función ese seno que pusimos aquí como seno de x, aquí esta que está aquí toda rara, ¿sí? De ahí es donde sale, ¿listo? Entonces, eso es una serie de potencias. Y la construcción de una serie de potencias, pues bueno, se hace más por, esto se llama una serie de Taylor, es de esa forma, o sea, digamos, buscándose una función derivable y pues calculando los coeficientes. Entonces los coeficientes me está dando eso, ¿listo? Bueno, hay otra cosa que uno le puede calcular a una serie de potencias que se llama su radio de convergencia. Radio de convergencia. ¿Y qué es el radio de convergencia de una serie de potencias? El radio de convergencia de una serie de potencias es los valores, o son los valores donde la serie converge, ¿sí? Digamos que seno de x, pues como usted podrá imaginar, pues seno de x es una serie de potencias que converge para todo x, ¿sí?
¿Y cómo uno verifica que en realidad esta serie converge para todo x? Pues bueno, para ver por qué seno de x converge para todo x, una de las formas es usar algo que se llama la fórmula de Cauchy. Se llama así, ¿no? Se llama fórmula de Cauchy-Hadamard. ¿Qué hace uno con esta fórmula? Digamos, eso me permite calcular cuál es el radio de convergencia de esto. ¿Qué es el radio de convergencia? El radio de convergencia son los posibles valores que se le pueden dar a x para que esta serie pues converja, ¿sí? Y note que ¿cómo se calcula? Pues muy parecido a cómo uno calcula la convergencia de una serie, pues con el límite cuando n tiende a infinito. Solo que uno lo hace pues al revés de como hace el test este último que hicimos de la razón. El test o el criterio absoluto de el criterio del cociente absoluto es que lo pusimos aquí. El test de la razón, sí, uno lo hace al revés. Y entonces pues uno calculando este límite pues puede obtener cuál es hasta qué valores converge la serie. Esto que está acá es su a sub n, ¿sí? Entonces, para calcular el radio de convergencia de esta, pues uno simplemente hace el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial, y eso lo divide entre menos 1 a la n más 1 sobre 2n más 2n más 1 más 1 factorial. ¿Listo? Y cuando uno calcula este límite, entonces el límite cuando n tiende a infinito, obtiene lo siguiente, obtiene que le va a quedar menos 1 a la n que multiplica a 2n más 3 factorial, ¿sí? O sea, hace aquí la oreja de siempre, de toda la vida. No tengo tiempo. ¿Mañana? Sí, mañana. Menos 1 a la n que multiplica a 2n más 3, porque quedaría 2n más 1, que sería, entonces 2 por n más 1, pero 2 por n más 1 es 2n más 2 más 1, o sea 2n más 3 factorial. Y todo eso dividido entre menos 1 a la n más 1 por 2n más 1 factorial. ¿Listo? Entonces, haciendo las cuentas, se obtiene aquí el límite cuando n tiende a infinito de, cuando n tiende a infinito de ¿qué? De menos 1 a la n, que multiplica a 2n más 3. Acuerda de que yo les dije que qué pasaba con ese factorial n más 3 factorial, ¿no? Entonces uno va escribiendo esto así, ¿no? 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1 factorial. Y eso lo divide entre menos 1 a la n por menos 1 por 2n más 1 factorial. ¿Listo? Y calcula este límite. O bueno, o hace esta división. Esto se le va con esto y el menos 1 a la n se le va con menos 1 a la n. ¿Estamos de acuerdo o no? Creo que voy avanzando muy rápido, se me pierden. ¿Van conmigo ahí o no? Me imagino en haber como unos 15. ¿Van conmigo aquí o no? Aquí en este último paso están conmigo. Señor, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que esto sí le va a dar entonces el límite cuando n tiende a infinito
¿De qué? Pues, ¿qué le queda? Pues le queda 2n más 3 por 2n más 2, y aquí abajo le queda un menos 1, pero como está en valor absoluto, pues ese menos 1 se va a volver un 1. Pero observe pues que cuando yo calculo este límite, cuando n tiende a infinito, de eso que está ahí, pues eso me da infinito, ¿sí? O sea, es fácil de ver, ¿sí? O sea, que eso es una sucesión que tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted puede poner cualquier valor de x, en esa serie, y esa serie le converge. Y es pues algo que uno espera, ¿no? Perdón, es algo que uno espera porque pues uno busca que pues para cualquier valor de x que le ponga aquí, pues el valor de esto converja. Y eso también le sirve a las calculadoras. ¿Por qué? Pues porque las calculadoras pueden poner aquí cualquier valor de x, o sea, usted puede poner aquí 10 millones y el seno de 10 millones pues le va a dar un valor. O sea, la serie le va a tender a un valor específico. ¿Listo? ¿Más o menos claro todo lo que he dicho? Muchachos, ¿dudas sobre esto? ¿O todo bien? ¿Sí o no? Ay, bueno, listo. Entonces les queda para que estudien eso. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en, ya terminamos series. Entonces, series alternantes. Recuerden el criterio de serie alternante, que es calcular el límite cuando n tiende a infinito de la serie. Y pues si eso le da 0 y puede demostrar usted que la serie es decreciente, pues entonces porque la serie es convergente. Eso sobre las series alternantes. Y está pues el criterio de la convergencia absoluta. Y pues digamos que eso sería todo respecto a series. Próxima clase. Bueno, la próxima clase nos vamos a meter ya con integrales, con integración. Entonces necesito que todo el mundo se acuerde de las derivadas de las funciones básicas, ¿sí? Vamos a meter ahí de una vez la derivada del logaritmo natural y la derivada de e a la x. Las vamos a señalar, no las vamos a demostrar, pero entonces sí es necesario que se sepan esas derivadas para poder calcular varias integrales. ¿Listo? Entonces, próxima clase empezamos con integrales, a hacer integrales, y de ahí en adelante el curso es solo integrales. Bueno, de pronto vamos a hacer algo con series de Riemann, pero entonces la idea es que recuerde todo lo de derivadas, recuerde que hay quiz el viernes. Hay quiz el viernes sobre series, todo lo de series positivas, o sea, lo de alternantes que vimos de alternantes hoy, y esto de series de potencia no entra. Pero entonces sí entra todo lo de series positivas. Entonces, estudien bastante, porque la verdad, estoy viendo una cantidad de ceros impresionante. Entonces, pues, yo ya pasé esto. En el quiz, ¿qué es lo que entra? Todo lo de series positivas. O sea, hasta antes de series alternantes. Hasta aquí. De aquí para arriba, todo esto. Entonces, criterio del cociente, criterios de comparación, comparación del límite. A ver qué más. Telescópicas. Cuando una serie diverge, cuando una sucesión converge. Porque por aquí hablamos de convergencia de sucesiones. Entonces, cuando una sucesión es convergente,
cuando una sucesión es divergente, y lo de vea cómo calcular esos límites, pues de pronto puede que salgan fácil haciendo L'Hopital. Entonces pues también ahí se puede evaluar L'Hopital. No es obligatorio hacer los límites por L'Hopital, pero pues si usted sabe L'Hopital y lo puede usar, pues hágale. ¿Listo? Bueno, entonces prepare ese quiz, porque los veo crudísimos. El taller espero enviarlo esta semana. He tenido mucho trabajo esta semana, pero entonces toca enviarlo y estén ahí pendientes. Ya nos estamos mirando. ¿Listo? Bueno, que les rinda, que les vaya bonito. Bueno, profesor, gracias. Listo. No, profe, buenas noches. Vemos.